Hola vecinos, ¿cómo están? Pues hoy estoy súper contento porque quiero presentarles a una vecina, amiga de hace mucho tiempo, que pues me da mucha risa porque Ana la conozco por nada que ver, porque tomamos clases de yoga en el Sport City. Y la verdad es que son de esas personas súper lindas y después te das cuenta que aparte de linda es una mujer súper interesante, vecina de aquí de Monterrey. Y el tema es que ella es historiadora. Entonces me encantaría que hoy, el día de hoy, se enteren la importancia de la historia y la contribución que ha hecho Ana a nuestra comunidad de Monterrey, regiomontanos, y que aún sigue trabajando el día de hoy. A ver, entonces, de entrada, platícanos quién es Ana Pornoy Werner. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, me casé con un regio hace muchos años. Y Por eso está bien contenta. Sí, no, sí. Yo realmente diría casi de adopción soy regia, pero no. He pasado más años de mi vida en Monterrey que lo que viví en México. Entonces, bueno, por supuesto, orgullosamente regiomontana. Soy historiadora por la Universidad Iberoamericana. Tengo estudios de posgrado también. Y me he dedicado a la historia tanto en la enseñanza como en la investigación, pues ya también desde hace muchísimos años. Fíjate qué interesante. ¿Y dónde has estado trabajando? Bueno, cuando viví yo en México, di clases en la Escuela de Estudios Superiores de la UNAM, en Acatlán, di clases en la Ibero, participé en un proyecto de investigación sobre la Revolución Mexicana del Colegio de México. Y luego, cuando llegué a Monterrey, el primer semestre que estuve aquí en la ciudad, en las mañanas daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma, en la Escuela de Historia, y empecé a dar clases en las tardes en el Tecnológico, y finalmente me quedé en el TEC por 38 años, di clases en el Campus Monterrey, en la Vicerrectoría de Enseñanza Media. Fui directora del Departamento de Humanidades Bicultural en la prepa, coordinadora de Historia del BI también en la preparatoria. Es decir, mi carrera profesional prácticamente se llevó a cabo en el TEC y adicionalmente di clases en un programa de maestría de DUCS y también di un curso en la UDEM, hace muchísimos años, más de 3. Y cuando hablamos de historia, ¿cuál es tu especialidad? Porque ya ves, por decir a mí, pues la verdad es que en historia, pues ya sabes que historia moderna, yo por decir a mí me gusta el diseño, historia del arte, historia contemporánea. ¿En qué te has enfocado tú? Bueno, por supuesto historia de México, también historia europea y de historia mundial, en lo que mal llamada historia universal, pero de este enfoque. Qué interesante comentario, Sí. eso está, mucha atención. Sí. Entonces, realmente no, mi área no es historia africana, Ok, excepto lo que tendría que ver con el siglo XX. ok. Y historia asiática también, más bien a partir del imperialismo y la inclusión o la incorporación de China y de Japón a la historia occidental. Pero bueno, eso he dado diferentes cursos. De África no, de Asia muy poco, pero sí historia de México, historia de Europa, historia antigua, historia de las mentalidades, historia de las religiones, historia del arte. ¿Y qué es lo que te inspiró a hacer esto? Bueno, siempre me gustó la historia. Mi mamá también era neófita de la historia. Y yo pensaba estudiar, no me lo vas a creer, pero yo pensaba estudiar matemáticas en la UNAM Wow. cuando acabé prepa. Pero Ujú. la UNAM estaba en una de estas huelgas interminables que duró más Sí. de un año. Ujú. Y como la historia era mi hobby, Ujú. entonces decidí empezar en la Ibero un semestre de historia mientras se resolvía la huelga de la UNAM. Y a la hora de la hora me encantó mi carrera. Tuve unos maestros increíbles, muy prestigiosos, y me quedé estudiando historia, luego estudié una maestría en historia, luego el doctorado. Entonces, si realmente lo mío, si tuviera que escoger nuevamente qué estudiar, otra vez estudiaría historia. Recuérdanos cuál es la importancia de leer la historia. Bueno,
La historia, desafortunadamente, muchos tuvimos la experiencia que nos las enseñaran de aprendernos de memoria nombres y fechas. Exacto. Qué aburrido. Bueno, exacto, Qué es lo fastidio. mismo que, o sea, yo me acuerdo que en la prepa, o sea, lo que es la historia de México era aprender fechas. Entonces, la verdad, a mí no me gustó. Pero cuando ya hablamos de historia moderna, o no sé si se le llama moderna, que es desde 1789, ahí es cuando dije, wow, qué bonito la historia. Ahora, ahí es donde le tomé el gusto, porque es otro punto de vista, de manera de aprender las cosas. Sí, tiene uno que ver la historia como una serie de procesos en donde se van uniendo diferentes factores, diferentes causas para finalmente desembocar en un acontecimiento que a su vez va a tener un montón de consecuencias. Entonces, tiene uno que ver la historia como un proceso que tiene una lógica. No solo es para poder hablar cosas padres del pasado, sino podemos entender mucho de quiénes somos, cómo somos, partiendo de la historia. A mis alumnos yo les decía, tu historia personal, tus experiencias. Vas con el médico, es una historia clínica. Si hablas de la historia de tu familia, bueno, partiendo de este microcosmos que es la historia personal, vamos a ampliarlo, la historia de una localidad, la historia de Nuevo León, la historia de México, la historia de América, y tratar de encontrarle un sentido a las cosas. ¿Por qué sucedió lo que pasó? ¿Y por qué estamos en la situación actual? Y bueno, ¿de qué manera el pasado repercute en el presente? Exacto. Y entonces es para que estemos atentos cómo esas cosas, si no tenemos cuidado, se pueden repetir. Y de eso se trata, de entender. Para eso es el objetivo. Bueno, bajo mi punto de vista, es lo que yo entiendo que el objetivo de estudiar la historia es entender qué acontecimientos de la humanidad sucedieron de cierta manera y qué fue lo que los provocó para estar atentos a, como dicen, a lo bueno y lo malo. Entonces es como qué es lo que podemos hacer para contribuir en esta sociedad, para crecer todos. Así es. Sí, ese sería la visión más contemporánea. Por supuesto que hay que reconocer que del hecho histórico sucedido hay diferentes versiones, diferentes puntos de vista. Eso está bien interesante que estás diciendo. Remarca esa parte, por favor. O sea, depende si vamos a hablar de un conflicto bélico. Pues la visión desde la perspectiva de los ganadores va a ser una y de los perdedores va a ser otra. Y es muy interesante comprender los dos puntos de vista. Exacto, para tener para entender bien y ver claro, porque como dicen, cada quien cuenta su verdad. Por eso es importante ver todos los puntos de vista que existen en una situación. Y hoy en día con la historia lo que ha sucedido se escribía la historia desde la perspectiva o del Estado, desde la historia de bronce de los grandes héroes, o desde la perspectiva del que ganaba en un conflicto. Pero a partir de los años 50, 60 empiezan otras corrientes de análisis, por ejemplo, la historia de las mujeres, porque de las mujeres hablaban los hombres, pero la mujer no tenía voz, y entonces con los estudios de género se reescribe la historia, o la historia de las mentalidades, o las historias de las minorías, o las historias de los silenciados. Entonces esto permite comprender mejor la experiencia humana, permite darle cabida a todos, y comprender que la perspectiva de uno es muy válida, pero la perspectiva del otro también. Y entonces esto nos permite mantener un diálogo, una comunicación, y a la hora de la hora ser más inclusivos, a la hora de tomar, pueden ser decisiones culturales, pueden ser decisiones políticas, no solo es desde un lugar, sino tratando de incluir a todos los demás. Exacto, exacto. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta los puntos de vista de todas las personas que estamos en esta sociedad. No te puedes quedar nada más de un lado, es entender, a ver, ante esta situación, ¿qué es lo que piensa esta persona? ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Y a través de qué creencia lo operó? Y esta otra persona, y tú analizar bajo tu punto de vista, estás actuando de esa manera. Y realmente si ese punto de vista es contributivo para todos o nada más para ti, y si está afectando a los demás, claro, para bien o para mal. Claro. Hay un ejemplo que lo aplica muy bien, que va a ser una epidemia tremenda que hubo en la India a principios del siglo XX.
Eso está interesante. Los británicos, pues eran quienes tenían el poder, era el virreinato de la India, tenían todos los avances médicos, todos los avances sanitarios, y sin embargo murieron millones de personas. Y mucho de la causa de tantas muertes fue la imposibilidad de los ingleses de comprender la mentalidad tanto de los indios de religión hinduista, en la que un brahmin, la casta superior, no debe de ser contaminada por el contacto de alguien de las castas inferiores. Y en el caso de los musulmanes, pues los médicos británicos pretendían revisar a las mujeres musulmanas que van veladas y tocarlas, que eso es una ofrenda tremenda a toda la familia, al honor de la familia. Y entonces tanto hindús como musulmanes prefirieron esconder a sus enfermos a que fueran contaminados por los médicos ingleses, por más avances que tuviera el conocimiento de la época. Y entonces los ingleses no se preocuparon por comprender a la población local. Es decir, tenían buenas intenciones, pero no entendían al otro. Y hoy en día, pues esto ya es totalmente inadmisible. Tiene uno que tomar en cuenta los valores, las mentalidades, la idiosincrasia del otro a la hora de tomar decisiones. Y sobre todo que ahorita estamos en una era digital que la ignorancia no cabe. ¿Por qué? Porque la información está ahí. O sea, realmente ya no hay excusa para decir, no sabía, más bien no lo quise ver. Ahora sí. Ahora, con la información que está en las redes, en internet, pues uno también tiene que tener cuidado. Exactamente, hay que tener criterio. Por eso no se crean todo. Sí, hay que ver, hay que tener precaución de quién lo subió, por qué lo subió, qué plataforma es. El background de la persona, fíjate, a mí se me hace muy importante. Esto es básico, es como decía una amiga de mi hermana. Cuando alguien te dé un consejo, más bien pregúntate quién es esa persona, qué hace de su vida y cómo ha hecho de su vida para darte un consejo. Entonces, antes de escuchar ese consejo y hacerlo, fíjate qué ha hecho esa persona de su vida. Entonces, pues ahí ya te da una idea de lo que tienes que hacer. Sí, yo estoy de acuerdo. Es maravilloso las redes y es maravilloso el internet y todo lo que podemos googlear. Ese es un nuevo verbo. Claro. Pero sí hay que tomar la información con precaución. Exactamente. Entonces, bueno, aquí para cerrar este punto, ¿qué es bueno, pues ya lo platicamos, que la contribución es para que la gente vea. Pues desde mi punto de vista, no sé, bajo tu punto de vista, después de lo que hemos platicado, no sé si quieras agregar algo de la contribución que ha recibido toda esta gente que le has dado clases. Bueno, por un lado es desde la perspectiva de la historia analítica y no apréndete de memoria nombres y fechas. Digo, ojalá eso ayudara al Alzheimer, pero tampoco ayuda. Me ha llamado mucho la atención, yo doy clases para adultos, muchos años di en la academia, pero desde que me jubilé del TEC he dado clases para adultos. Por ejemplo, me llama la atención que muchos de mis alumnos han sido médicos. Yo creo que es esta formación del médico que tiene que ver con lo humano. Finalmente, muchos de ellos retirados, entonces se dan la oportunidad de explorar estos otros conocimientos y pues tal vez tenían ese interés desde que estudiaron la carrera o no. Pues lo que a mí me ha interesado es que la gente aprenda a aprender por sí misma, ponga en tela de juicio la información que recibe. Repite eso, por favor. Sí, que eso sería, o sea, por ejemplo, leo las noticias, leo las editoriales y tengo que preguntarme, ¿qué está pasando con este acontecimiento? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se está dando de esta manera? Y de las editoriales, ¿por qué el editorialista lo escribe desde esa óptica? ¿Qué me está diciendo? Y yo de esta manera tratar de ser una persona más informada, más objetiva, teniendo la perspectiva de diferentes puntos de vista, pero poder avalar un argumento, poder decir, está pasando esto por estas razones, y no nada más porque me encontré una noticia en el chat o en el WhatsApp.
Exacto, exacto. Entonces, fíjate, eso está muy padre porque esto que acabas de decir es importantísimo. Que las personas dejen de tomar notas e inmediatamente reaccionan a partir de esa información. Primero hay que analizar de qué se trata y para qué es eso. Entonces, esto es súper importante. Entonces, actualmente tu proyecto es dar clases en línea. Entonces, si a alguien le interesa, a ver, recuérdanos el nombre de tu proyecto. Sí, yo tengo un blog que se llama Gusto por la Historia. Ahí subo mucho de la vida cultural de la ciudad de Monterrey. Ah, mira qué padre. De eventos culturales que me llega información para hacerles difusión. Uh-huh. Luego ahí también subo la información de los cursos que voy a dar, o si me encuentro artículos interesantes o algo que me llame la atención o comentarios de libros. Entonces, bueno, ese es mi espacio personal. Entonces, bueno, ahí está el acceso pues de todo el mundo. Es muy sencillo, es nada más poner gustoporlahistoria.com. Ahí me van a encontrar. Así es que, pues bueno, Ana, te agradezco muchísimo Lorenzo, que me hayas abierto tu casa. Qué hermoso librero lleno de libros, que a mí me encantan los libros de esta mini biblioteca, porque ya me platicó que tiene una cantidad innombrable de libros. Es una cosa maravillosa. Y pues bueno, te agradezco mucho, Ana. Sí, Lorenzo. Y pues bueno, amigos, ya saben, si quieren tomar clases de historia, pueden contactar a Ana. Las clases son en línea, ya que son tan cibernéticos todos. Entonces, todos bienvenidos. Gracias. Gracias, Lorenzo.